Sí, sí. Ok, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Por favor, que alguien me diga. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, espero que estén bien, que no tengan problemas ustedes y su familia. Y vamos a iniciar nuestra tercera sesión de la práctica integrada de cultivos y ganadería, y que tiene por objetivo conversar con ustedes sobre la conservación de forrajes. La conservación de forraje, en los procesos de conservación, nacen en realidad de la necesidad de almacenar alimento de calidad para periodos de escasez. Sin embargo, en la actualidad, el forraje conservado no solo se utiliza en periodos de escasez, sino que forma parte de la dieta anual de algunas especies y de algunas categorías animales. Los excedentes de la producción de praderas y pasturas, generadas en el mayor crecimiento que se produce en primavera-verano, son utilizadas para esta labor, pero además existe un grupo importante de especies que son destinadas solo a conservación de forraje y que uno las establece para desarrollar esta actividad, esta labor. El forraje conservado, ¿qué es lo que permite? Regular y mejorar la dieta de los animales en las épocas de escasez de forraje. También mantiene el abastecimiento constante de materia seca en los sistemas de producción. Uno incrementa la eficiencia de uso del recurso forrajero, ya que aumenta la productividad del sistema ganadero y permite almacenar en un espacio reducido un gran volumen de forraje. En periodos de baja disponibilidad de forraje de las praderas, el uso de forraje conservado es una opción para la alimentación de ganado. Como ustedes pueden ver en la fotografía, hay momentos en el año, que son pocos, pero estos son los momentos más extremos, que cae una nevada y que pueden estar 4 o 5 días bajo nieve. En ese momento, el forraje conservado es la única opción de alimentación junto con los concentrados y el ganado. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para conservar forraje? El primero y el más importante para la zona sur es el ensilaje.
El segundo es el enilaje, que es un ensilaje con deshidratado, predeshidratado. Y el último es el heno, que es más bien utilizado en la zona más mediterránea, donde las condiciones climáticas no son tan adversas como en la zona sur. Ahora, cada método tiene variantes respecto a su elaboración y a las formas y dimensiones de su almacenamiento. Vamos a partir, les voy a ir mostrando, digamos, la secuencia en la cual se elabora la primera forma y la más importante para la zona sur, que es el ensilaje. El ensilaje es una técnica de preservación de forraje que se logra por medio de la fermentación ácido láctica generada por bacterias ácido lácticas y en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Hay que aclarar, eso sí, algo importante antes de comenzar a hablar sobre los ensilajes. Lo primero que tenemos que aclarar es que el concepto de silo, el silo es la estructura donde se almacena el forraje. Es decir, esto es un silo, sus paredes, su piso es el silo. Y el ensilaje, que es lo que nosotros tenemos que hablar correctamente, es el forraje procesado, y almacenado en esta estructura que se denomina silo. Es decir, nosotros no le vamos a dar silo a los animales, sino que lo que le vamos a dar es ensilaje. Eso es lo primero que tenemos que considerar. El ensilaje, que resulta de la fermentación ácido-láctica anaeróbica, es realizado elaborado a partir de un material vegetal húmedo. Tiene que tener humedad. Y las bacterias fermentan los carbohidratos hidrosolubles del forraje, los azúcares, con los cuales es la energía necesaria para producir este ácido láctico y en menor cantidad ácido acético y otros ácidos. Entonces, no todos los estados fenológicos de las plantas pueden ser sometidos al proceso de conservación como ensilaje, porque tiene que tener una cierta humedad. Forrajes con exceso de humedad no logran desarrollar adecuadamente la fermentación ácido-láctica. Y con un alto contenido de humedad, la acidificación, recuerden que es ácido láctico, la acidificación de la masa a ensilar, debe alcanzar pHs inferiores a 3,5 y el producto conservado se transforma en una masa muy inestable y con problemas serios de putrefacción por esta condición de exceso de humedad. Entonces, para tener claro desde el principio de esta clase, un ensilaje, para que sea conservado adecuadamente, debe tener un porcentaje de materia seca en un rango de 20 a 45% las plantas que se van a ensilar. Es decir, el ensilaje es una forma de conservación de un forraje húmedo, pero esa humedad tiene que ser en un rango, ¿no es cierto?, de materia seca de 20 a 45%. El tamaño de picado para poder extraer el aire del material a ensilar debe estar acorde con el porcentaje de materia seca y el contenido de fibra de la planta. Por lo tanto, a mayor contenido de materia seca, es decir, cuando el forraje está más seco, el tamaño de picado es menor para poder lograr extraer el aire. Bien, las plantas, antes de ser cortadas para la elaboración de los ensilajes, poseen un pH entre 6 y 7. Y según el porcentaje de materia seca con que uno haga el ensilaje, ya sea 20, 25, 30, 40, 45%,
y el contenido de carbohidratos, es decir, el contenido de azúcar que tiene la planta. Una planta, por ejemplo, una planta gramínea tiene mucho más azúcares que una planta leguminosa. El pH del ensilaje se va a ubicar entre 3,8 y 4,5. Es decir, dependiendo del porcentaje de materia seca, va a ser el pH que va a tener el ensilaje al final cuando esté estabilizado. Bien, ¿cuáles son las fases del proceso de un buen ensilaje? La primera fase es la fase aeróbica, es decir, cuando uno corta la planta, para llevarla al silo. Ya en el silo, aquí en el silo, las plantas fermentan. Por lo tanto, aquí se produce la fase de fermentación. Se inicia desde que llega al silo, empieza el proceso de fermentación y desde que se le extrae el aire, se produce la fermentación. Y una vez que termina ese proceso de fermentación, se produce la fase de estabilización, es decir, la masa no cambia pH, no cambia el contenido de nutrientes, no cambia su condición si se permanece en estado anaeróbico. Y finalmente, cuando yo abro el silo y expongo el ensilaje, esta pared, la expongo al aire, se inicia el deterioro aeróbico porque ahora esto estaba sin oxígeno y ahora le llega el aire al abrirlo. Y eso se denomina la fase del deterioro aeróbico. Bien, veamos cuáles son los tipos de silos que uno tiene para almacenar el ensilaje. Los silos que se tienen para almacenar el ensilaje. El primer silo y el más popular, el más barato, el que en realidad no tiene un costo adicional, excepto que limpiar el lugar donde uno va a colocar el ensilaje, es el silo parva. Este silo parva se ubica sobre el suelo, sobre una superficie limpia, sin grandes piedras, y donde tenga un buen drenaje y donde tenga una cierta inclinación para evitar acumulaciones de agua. Y por supuesto sobre un suelo que no tenga problemas de drenaje. Eso es lo más importante dentro de este tipo de silos. Este silo puede ser con piso de tierra o con piso de cemento, que uno hace una plataforma de cemento y coloca el silo, o también a veces con fibras, distintos tipos de fibras que se le pueden colocar en el suelo. Otro tipo de silo, ya que ya es una estructura, es el silo tipo zanja, en el cual uno aprovecha una inclinación del terreno, una pequeña loma del terreno, y hace un hoyo, ¿no es cierto? Hace una zanja donde saca la tierra de ese lugar y ahí almacena el ensilaje. ¿Qué providencias hay que tomar respecto a este silo? La primera providencia es que no tenga, ¿no es cierto?, problemas de agua, de drenaje, donde salga por las paredes el agua, porque si no va a ingresar el agua al ensilaje cuando esté el ensilaje aquí en la zanja. Otra providencia es colocar a la salida, en realidad, o entrada del silo, una cierta cantidad de material de manera de que esté firme para que ingrese el camión. Aquí las zanjas, aquí una zanja, llenándose la zanja sin colocar plástico, aquí porque esta muralla es una muralla muy sólida, pero si no fuera tan sólida habría que colocar plástico. Y acá, este sí tiene plástico en el lado, no se ve, pero tiene el plástico, terminando, ¿no es cierto?, de llenarse la zanja con el ensilaje. Aquí está el otro silo,
donde su ensilaje está tapado con plástico y tierra en la parte superior. Esto ya no se usa por la contaminación que genera la tierra. Bueno, otro tipo ya más sofisticado y de mayor valor es el silo tipo búnker o canadiense, que puede ser de paredes rectas, como este de acá, que es de cemento y pared recta, o pared eh, con una cierta inclinación, esto es de madera, detrás del plástico aquí hay madera, una cierta inclinación. Y en ambos casos tiene un piso de cemento, es decir, de hormigón, de hormigón. Hay que recordar de que el piso de hormigón tiene que ser un hormigón de muy buena calidad, porque el ensilaje es un producto que se genera por la fermentación ácido-láctica. Por lo tanto, el producto que está ahí sobre el hormigón es ácido y sobre las paredes es ácido. Y por lo tanto, estos hormigones tienen que ser de muy buena calidad. Por eso a veces se prefiere el, el uso, el uso de madera, el uso de madera en vez de cemento, porque la madera es más barato, de menor costo, le puedo colocar plástico y además esa madera la puedo cambiar con facilidad. En cambio, el hormigón no lo puedo cambiar con facilidad. El hormigón se empieza a carcomer cuando no es de buena calidad y por lo tanto en la pared se empieza a llenar de hongos y bacterias que posteriormente contaminan el ensilaje. Bueno, otro silo que ya prácticamente no es utilizado por el costo que significa la construcción y la mantención, es el silo torre. El silo torre es un silo en el cual en realidad es un tubo de cemento de 12, 14 o 20 metros de altura, es decir, es bastante alto, y que el forraje es impulsado por este orificio hacia arriba y cae, y por lo tanto el peso, solo el peso del forraje, hace que se salga el aire. Antiguamente se subía con una roldana a un caballo, se colocaba en el interior y ese caballo estaba presionando para compactar, pero hoy día prácticamente eso ya no se utiliza en ninguna parte. Y los últimos ensilajes, los últimos tipos de silo que se hacen, son los ensilajes embalados en polietileno, que son los tipos golo o los tipos manga, y que lo veremos con detalle en nuestra clase en el procesamiento. ¿Qué gracia tiene el ensilaje en bolo? Tiene, primero, que uno puede desarrollar en una pequeña superficie el ensilaje. Es decir, no necesita un gran volumen para hacer un gran silo, sino que son pocas cantidades de kilos de materia seca para hacer un bolo. Un bolo tiene 220, entre 200 y 220 kilos de materia seca, lo que equivale a 550, 650, hasta 800 puede ser, dependiendo del forraje que uno almacene. La otra cosa es que el ensilaje en bolo cambió el concepto del ensilaje porque le permitió transportarlo con facilidad y por lo tanto comercializarlo con facilidad, y de ahí nacieron muchos prestadores de servicio que se dedican a la comercialización, a la elaboración y comercialización de bolos de ensilaje. Antes se comercializaba solamente el heno o un ensilaje que era de un vecino. Entonces uno lo transportaba en un camión, en un coloso, qué sé yo, en un carro. Pero hoy día el ensilaje, eso lo cambió absolutamente, el bolo cambió absolutamente el concepto de la comercialización del ensilaje. Y estas son las mangas que también, como se usan para grano, también se pueden usar para hacer ensilajes e incluso se pueden colocar en el potrero y de autoconsumo, porque se va corriendo esta franja y se va dejando que el animal consuma directamente desde la manga el ensilaje. Bueno, ¿cuáles son ahora? Esos son los silos, es decir,
los tipos de silo, dónde se almacena. Ahora veremos los métodos de elaboración de ensilaje. ¿Cómo se elabora un ensilaje? Los métodos de elaboración de ensilaje se dividen en dos grandes grupos y que tienen diferencias también respecto a otras formas de conservación. Uno es el de corte directo y otro es el premarchito o predeshidratado. Esos son los dos grandes grupos con los cuales se elabora un ensilaje. Vamos a analizar primero el más común, el que en realidad el de menor costo y el que es habitualmente utilizado por agricultores pequeños y medianos, que es el ensilaje de corte directo. Este ensilaje supone que las plantas que se cortan, pican, trasladan y almacenan en un silo no son modificadas en términos del contenido de humedad que tienen. Por lo tanto, supone que estas plantas deben tener como mínimo un 20% de materia seca, lo que equivale a un 80% de humedad, por supuesto. Para elaborar un buen ensilaje de corte directo, estas plantas deben tener este mínimo de materia seca, y eso significa que en las gramíneas debe tener al menos inicio de espigadura, porque en estado vegetativo no pueden ser ensiladas bajo este método, debido a que tienen menos de 20% de materia seca. Por lo tanto, tienen que tener como mínimo el inicio de espigadura. Esto todavía no está listo, esto sí está listo. El inicio de las labores de corte es ideal en todos los ensilajes que vamos a ver, es ideal que partan después del mediodía para que las plantas posean una mayor proporción de carbohidratos. Es decir, el corte debe partir después de mediodía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la planta durante el día desarrolla los procesos de fotosíntesis y en la noche los carbohidratos los ocupa en la respiración y por lo tanto no hay fotosíntesis, por lo tanto hay pérdida de carbohidratos. ¿Y cuándo se recuperan esos carbohidratos? En la mañana se recuperan y por lo tanto entre las 11 y las 12 del día es ideal que se inicie el proceso de corte. Ahora, cuando ustedes lo inician temprano en la mañana, bueno, van a tener una pequeña proporción menor de carbohidratos, lo cual no es tan grave, pero sería mejor partir entre las 11 y las 12 del día. Bien, ¿con qué se hace el corte directo? La cortadora picadora es conocida con el nombre de chopper o crop chopper, que es la que está aquí, y que tiene las cuchillas que cortan por impacto, ahí están las cuchillas en esa zona, tiene el volante que tiene las cuchillas que pican y repican, ¿no es cierto? Y tiene la pluma que impulsa con el volante, ¿no es cierto? Impulsa el forraje para que caiga en el carro. Las cuchillas deben estar bien afiladas porque corta por impacto y esto cambia el sentido. El forraje ingresa aquí y cambia el sentido hacia arriba y ahí es donde se produce el corte. El pasto es cortado por impacto y a través de un sinfín el forraje se desvía aquí, ahí está el sinfín, se desvía y hacia las cuchillas picadoras o repicador que se denomina, que lo impulsa a la pluma y cae sobre el carro que lo va a llevar al silo. Esa es la técnica, digamos, básica de una chopper. Ahora, para regular el tamaño del picado, es decir, el tamaño del material que yo voy a llevar al silo, este material, ese material que está cayendo ahí, de la chopper, posee la opción de que aquí, en el repicador, hayan
3 o 6 cuchillas. Entonces, cuando uno quiere la fibra larga, porque en realidad lo necesita para animales que están comiendo, por ejemplo, mucho concentrado y por lo tanto necesita una fibra larga, si necesito una fibra larga, le pongo 3 cuchillas. Pero si yo no le estoy dando concentrado, sino que le estoy dando otro tipo de pradera simplemente al animal, necesito fibra más corta y por lo tanto le pongo 6 cuchillas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, el pasto es depositado sobre un carro de arrastre, que puede ser un carro rudimentario o un carro más sofisticado, y que también hay tolvas de descarga automática y que permiten una mayor velocidad de trabajo. Eso depende, digamos, eso va a depender de los recursos que cada predio tenga y también si es prestación de servicio, de los recursos que tenga el prestador de servicio. Una vez es completada la carga de forraje en el carro, este se desgancha, ¿no es cierto?, del tractor que lleva la chopper y se transporta con otro equipo hacia el silo, de manera de que uno va trabajando con mayor velocidad en términos de que tiene uno o dos colosos, siempre dos carros para transportar, por lo tanto uno trabaja con dos tractores también. Bueno, ya llegando al silo, se procede a sacar las barandas o si es tolva en forma automática, ¿no es cierto? Y en el caso de este sistema, que es el más rudimentario, pero que se usa muchísimo, se conecta el cable de descarga al tractor que está pisando en el silo y que está esparciendo, y con ese tractor se saca el material que está arriba del coloso, del carro que este no es tolva, digamos, este es una bandeja. Y así la descarga sobre el silo se intenta esparcir en forma homogénea para reducir labores manuales de esparcir el forraje sobre el silo. Pero no se logra muy bien con esto, no se logra muy bien con este sistema, pero al menos se facilita la labor de descarga de este carro. Una vez descargada, las barandas se ubican en su lugar y el carro vuelve al área de corte para continuar con el proceso del traslado, y ya en el silo, el ensilaje en el silo, que este es un silo Parva, el ensilaje es esparcido para iniciar el proceso de compactación que tiene por función extraer el aire y permitir la condición de anaerobiosis en el ensilaje. En este caso vamos a ver más adelante otras formas más rápidas de esparcir. En este caso se está esparciendo, ¿no es cierto?, en forma manual sobre el silo Parva. Y este que es de descarga trasera, lo esparció ya relativamente, pero igual vienen estos señores que van a esparcir el silo para seguir este tractor o ese tractor compactando el ensilaje sobre el silo. Estos son dos silos tipo Parva. Ahora, es interesante observar en este caso que existe aquí un material que es paja, y este material tiene una importancia fundamental en la elaboración del ensilaje. Porque este material que está aquí, que se coloca previo a llenar el silo con el ensilaje, es para limpiar las ruedas del carro y del tractor que viene y evitar que ingrese tierra o barro al ensilaje. ¿Por qué? Porque es la tierra y el barro la que tiene bacterias que no son adecuadas para la fermentación ácido-láctica, y al contrario, son bacterias que afectan la fermentación ácido-láctica y afectan al animal posteriormente que se va a comer el ensilaje con esa tierra, que son las bacterias clostridiales. Pues bien, para lograr una adecuada compactación, la lámina que uno debe tener sobre
el silo, cada vez que llega el carro, debe ser una lámina no superior a 10 centímetros. Es decir, las personas que estaban esparciendo tratan de esparcir para dejar 10 centímetros y ahí el tractor sigue compactando. Y creo que, ¿por qué está compactando? Está extrayendo el aire. Y esta es la labor fundamental, porque si queda aire en su interior, no se produce la anaerobiosis y no actúan las bacterias ácido-lácticas que son anaeróbicas, En este caso ya es una exageración, ¿no es cierto? Este es un ensilaje donde llegan con camiones tolva y donde una máquina excavadora está compactando, digamos, el ensilaje. Ahora, previo, ya tenemos lleno el silo con el ensilaje. Previo a la ubicación del sellante, que es el plástico, en la superficie del ensilaje, es factible aplicar productos que eviten el desarrollo de microorganismos, principalmente hongos, bacterias y levaduras, obviamente, para que se reduzcan las pérdidas en superficie del ensilaje cuando se está en el proceso de estabilización y en el proceso de apertura del silo cuando uno lo abre para dárselo a los animales. El principal producto disponible en el mercado corresponde al ácido propiónico, cuyo nombre comercial hoy día existen dos, Molsap y Lupograin, y ese producto se asperja sobre la superficie del silo, del ensilaje, sobre su superficie, y sobre eso se coloca el plástico. El ácido propiónico evita la proliferación de microorganismos, reduce las pérdidas de nutrientes y no permite la formación de algo muy importante en la superficie del ensilaje, que son las micotoxinas. Las dosis se aplica al producto puro, los dos tienen la misma concentración, los dos son ácidos bufferizados, ¿no es cierto? Y la dosis de aplicación son 200 cc por metro cuadrado. No por metro cúbico, porque eso es sobre la superficie, metro cuadrado. Ahora, también se puede usar, pero paradojalmente es un poco más caro, la sal común. La sal es una base. No es antiguamente se hablaba que había que colocarle sal al ensilaje en su interior, pero la sal es una base y por lo tanto evitaba la acidificación. Entonces eso ya hace muchos años, en el siglo pasado, ya se descartó esa situación, esa creencia. La sal se puede usar para ayudar a sellar la superficie del ensilaje y como lo pueden observar aquí, eso es la aplicación de la sal, que aquí se aplicaron 6 kilos de sal por metro cuadrado y ustedes ven la calidad del ensilaje, no hay ninguna pérdida, no hay ningún hongo, no hay nada, absolutamente nada. La sal es un buen sellante, pero paradojalmente es más caro que el ácido propiónico que se está aplicando ahí. Bien, el elemento más utilizado para el proceso final del sellado es el plástico, que se ubica en la parte superior, un plástico que puede ser negro o bicolor. El bicolor es cuando es negro en el área interior del silo y blanco en el exterior, de manera que refleje la luz y no se caliente. Y paredes laterales en capas traslapadas en al menos 2 metros. Es decir, cuando uno pone el plástico tiene que traslaparlo 2 metros. Sobre el plástico se ubican elementos pesados que evitan el movimiento del plástico y permiten mantener la compactación en las capas superiores del ensilaje. Los elementos que se usan sobre el plástico no debe ser la tierra. La tierra porque contamina finalmente cuando uno abre el ensilaje, la tierra va cayendo al silo y nunca es tan prolijo uno para sacar toda la tierra. Los elementos tienen que ser elementos pesados y el principal elemento que se usa hoy día son los neumáticos. En desuso. Ahí al finalizar el proceso del ensilado en el silo y la compactación, se usa el sellado donde existen varias opciones, pero aquí se colocaron sacos con arena
y en este caso es solo neumáticos. Bueno, ¿qué pasa con los errores? Los errores en el sellado. Los errores en el sellado producen una gran cantidad de pérdidas y el hacer un ensilaje es carísimo. Es carísimo. Por lo menos 70 pesos, perdón, 50 pesos el kilo de materia seca. Es muy caro hacerlo. Solamente hacerlo, más el forraje que vale 30, nos da 80. Un ensilaje en bolos nos cuesta 100 pesos o 110 pesos dependiendo del costo de elaboración. Por lo tanto, es muy caro. Y estas pérdidas, esto que está aquí, es exclusivamente efecto de que se rompió el plástico, se usó una sola capa de plástico. Lo ideal es usar doble plástico negro, si es que usa plástico negro, o un plástico negro y otro bicolor, negro hacia abajo y blanco hacia arriba, y aquí se generó el ingreso de humedad, agua de lluvia, y por lo tanto se perdió la anaerobiosis y se produjo solamente, se produjo aerobiosis y por lo tanto ahí está el forraje putrefacto. Bueno, en los ensilajes de corte directo, que poseen menos de 28, en realidad menos de 25% de materia seca, habitualmente el contenido celular es muy alto, porque tiene 25%, significa que tiene 75% de humedad, ¿cierto? Habitualmente el contenido celular es muy alto, entonces expulsan esa agua, con la compactación se empieza a salir esa agua, y eso se denominan efluentes, que se expulsan al exterior y que corresponde al contenido celular más el agua de las plantas ensiladas y que se caracterizan por ser altamente contaminantes. Es decir, el DBO es más alto, es 5 veces más alto que el DBO de las aguas servidas. Este es el efluente. Este es un efluente altamente contaminante. Altamente contaminante. Pues bien, ese producto se puede reducir adicionándole, cuando uno está haciendo el ensilaje, adicionar aditivos absorbentes, por ejemplo, pajas, granos, coseta, pero eso cambia la composición bromatológica, es decir, cambia la composición alimenticia del forraje. Bien, una cosa que ustedes seguramente muchas veces han visto en nuestra estación experimental es el paso de esta maquinita haciendo cortes de limpieza o cortando forrajes para las vacas. Esta maquinita es una máquina que nos permite hacer una variante del ensilaje de corte directo, donde la cosechadora incluye un carro y con ello es una operación muy fácil. Posee cuchillos cortadores montados en un brazo que es flexible, ahí están los cuchillos cortadores, en un brazo que es flexible, y una altura fija que la regulan los patines, bueno, no se ve muy bien, pero la regulan los patines de la máquina. Normalmente, habitual y comúnmente, esta máquina se conoce con el nombre de tiki, y la tiki es una planta que corta pero no repica. Entonces, es un ensilaje de fibra larga, y es un ensilaje que se usa mucho en la pequeña agricultura porque usa esa máquina y nada más. Y por lo tanto, con esa máquina uno va con el carro, transporta, se baja en el ensilaje y se hace el ensilaje fácilmente con eso. Bueno, un ensilaje que es importante conocer y que es un ensilaje de corte directo es el ensilaje de maíz. El ensilaje de maíz. El ensilaje de maíz es muy relevante, sobre todo porque es utilizado en las dietas de vacas lecheras de alta y mediana producción y que son el complemento perfecto
para el consumo de praderas permanentes. ¿Por qué? Porque la pradera permanente le entrega al animal una gran cantidad de proteína, pero le falta energía, y esa energía se la entrega el maíz. Y como ustedes pueden observar aquí, el maíz está siendo cosechado en forma directa, no hay ningún proceso previo, sino que se corta y se lleva al silo. Lo primero que uno tiene que definir en este ensilaje es el momento en que va a cosechar. Y el momento de cosecha tiene relación con dos cosas: la madurez del grano y el estado de las plantas. Observen la coloración verde de las plantas, que se denomina stay green, es decir, la mantención del verdor hasta la cosecha, y después veremos el grano. Bien, ¿cuándo se cosecha el maíz? Se inicia la cosecha cuando tiene, esto se denomina, ese es el almidón que va madurando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y finalmente está la madurez completa. Cuando está en 50% esta línea que se denomina la línea de la leche, cuando está el 50%, ustedes aprietan, esto lo van a encontrar duro y eso va a estar blando. Y eso coincide más o menos con 29 a 32% de materia seca. Pero en este, cuando está a 3/4, es el momento ideal. Pero, como uno tiene una superficie grande, tiene que partir aquí y terminar acá. Eso es lo que va a suceder normalmente. Aquí les voy a explicar. Ustedes toman la mazorca, una cosa relevante entender, porque hay agrónomos que no saben esto. Por lo tanto, ustedes que son estudiantes de agronomía lo van a superar rápidamente. La cosecha del maíz se inicia con la mazorca al 50% de línea de leche. ¿Y cuál es la línea de leche? Esta es la línea de la leche, esa, no esta. Ustedes toman la mazorca, la parten en dos. Al partir en dos, lo que es la base, esta base, ustedes lo que van a observar es el embrión. Y la parte de arriba, que cortaron, que trozaron, ¿no es cierto? La partieron en dos la mazorca y la ponen en sus manos tal como la tengo yo ahí. Entonces, aquí, esta es la parte basal de la mazorca y esta es la parte de arriba de la mazorca. Y aquí ustedes la ven y ahí tiene la línea de la leche que aquí está en prácticamente el 50%, prácticamente el 50%. Pero si ustedes la miran aquí, va a estar al 10%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto no es la línea de la leche, porque este es el embrión. Ese es el embrión. Esa es la otra cara del grano. Es la otra cara del grano. Entonces, no se vayan a equivocar en ver la línea de la leche donde está el embrión. Siempre el embrión va a estar así. En cambio, la línea de la leche va a ir cambiando y esto se va a transformar en este amarillo. Ese amarillo que está ahí va a ser en todo el grano. Espero que hayan entendido esa parte. Bueno, cuando las plantas presentan la mazorca aparentemente seca, miren cómo está la mazorca. Esta mazorca, es esta, es la misma. Entonces, las plantas se encuentran entre 32 y 35 de materia seca y sus hojas están de color verde. Miren el color verde, es la misma planta y aquí la estamos midiendo con un instrumento que se llama clorofilómetro que nos marca 55,8 SPAD, es decir, es una planta verde, es una planta verde. En ese momento se inician las labores de elaboración del ensilaje de maíz. Hay distintas opciones. Una es la cosechadora autopropulsada con cabezal rotatorio, pero también hay cosechadoras autopropulsadas con cabezal que son en punta rígido. Pero hoy día prácticamente todo es cabezal rotatorio, de manera que usted entra por donde quiere al maíz, no sigue la hilera de la siembra. En cambio, esta que está aquí, que es una cosechadora de tiro, porque ahí va el tractor, esta es la cosechadora de tiro, que tiene dos cabezales, es decir, actúa sobre dos líneas, pero es de punta rígida y por lo tanto va solamente en una dirección. Usted no puede entrar en dirección opuesta a la siembra. Aquí puede entrar en dirección opuesta a la siembra, oblicua, como usted quiera,
pero en este caso no. Aquí tiene que seguir la línea de siembra. Tiene que seguir la línea de siembra. Bien, la cosecha del maíz en un estado adecuado significa que aquí está verde y ya les dije, sobre el 50% de línea de leche. Pero esto está muy malo, porque aquí, no seguramente, por condiciones climáticas, no se pudo cosechar o cayó una helada o las dos cosas, y por lo tanto aquí hay un estado de madurez mayor al 45% y va a ser casi imposible compactarlo en el silo. Entonces aquí es donde se reduce el tamaño de la fibra, pero aun cuando se reduce el tamaño de la fibra, cuando llega al silo queda como una esponja. Entonces el tractor que está compactando está andando sobre una esponja que no puede sacar el aire porque es demasiado seco, Bien, para mejorar la fermentación anaeróbica, existe la posibilidad de aplicar aditivos biológicos que son bacterias acidolácticas, principalmente Lactobacillus plantarum o Lactobacillus buchineri, que vienen liofilizados, es decir, es un polvito, y que se solubiliza en agua limpia, no agua destilada, agua limpia, y se aplica directamente sobre la masa que está cayendo aquí, sobre ese forraje. ¿Dónde se aplica? Está aquí el estanque del aditivo, hay una manguerita que no se ve, que va internamente y que cae sobre un aspersor que está en la entrada al triturador del forraje en la máquina. Y entonces todo esto está cayendo con aditivo biológico, todo va cayendo. ¿Y eso qué es lo que permite? Aumenta las plantas tienen bacterias acidolácticas, tienen Lactobacillus plantarum en forma natural, pero el aditivo biológico lo que permite es aumentar la concentración de estas bacterias y por lo tanto acelera el proceso de fermentación y por lo tanto el ensilaje está listo más rápido. Y si las plantas tenían poca bacteria, entonces significa que si tenían poca, yo le pongo más bacteria y por lo tanto tengo la posibilidad de mejorar la fermentación rápidamente. Ahora, en la trituración es importante el craqueado, lo que se llama el craqueado del grano, que es un proceso mecánico, ¿no es cierto?, donde se va, cuando ingresa en el rodillo de trituración del forraje, tiene que estar bastante cerrado para que el grano que tiene la mazorca, se destruya así, ¿Por qué? Porque esto hace que el almidón que está en el interior del grano queda expuesto a las bacterias del rumen y por lo tanto mejora la digestibilidad del grano, mejora la digestibilidad del almidón y mejora el uso del grano, porque si no, el grano va a pasar directo por el tracto digestivo, no se va a destruir y por lo tanto voy a perder esa energía que es la que está en el grano, que es donde está la mayor concentración energética. Bien, eso es la máquina. Ahora, la descarga y homogenización del forraje sobre el silo, acuerden que estamos haciendo ensilaje de maíz, es una labor simultánea y continua que ayuda a producir una adecuada compactación y una extracción del aire. Recuerden que es anaerobiosis. Bueno, estos son carros distintos a los anteriores que les mostré, estos son carros que se abren lateralmente, cae el ensilaje y viene este rodillo, el cual lo esparce, por lo tanto no hay una persona esparciéndolo, ¿no es cierto?, con la horqueta, sino que se esparce homogéneamente y está este tractor, y varios tractores compactando, sacando el aire y homogenizando. Miren lo parejo que va quedando. Ahora, este rodillo que tiene unas cuchillas, a veces no es muy bueno porque reduce el tamaño del picado de la fibra y a veces
uno necesita más fibra efectiva en las vacas. Por lo tanto, dependiendo de la dieta de las vacas, es si usamos o no este rodillo. Porque si no uso este rodillo, uso una pala. Con una pala puedo ir homogenizando la superficie del silo. Y así, la compactación nos permite la extracción del aire y la obtención de un ambiente anaeróbico en el ensilaje. Observen el color, por eso puse esta foto, observen el color del ensilaje, que es un color verde. Está en condiciones de ser ensilado porque tiene más de 30% de materia seca en el caso del maíz, que es lo que se requiere, y tiene un color verde, por lo tanto es de muy buena calidad. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca con la compactación? Bueno, se busca tener una densidad de al menos 250 kilos de materia seca por metro cúbico de ensilaje. El tiempo de compactación determina la velocidad del proceso del ensilado y la calidad de la compactación determina el tiempo de estabilización del ensilaje a pH ácido y la calidad de la fermentación. Es decir, en este caso, miren, 1, 2, 3, 4 tractores compactando, porque tiene que ser un proceso rápido, tiene que ser un proceso rápido. Finalmente, viene el sellado, que ya lo vimos anteriormente, y este está con este sellado está hecho con un plástico bicolor. Es negro en el interior y blanco en el exterior, y está puesto los neumáticos para que que tenga peso y no se mueva el plástico. Ahora, existen otras tecnologías, como el Oxygen Barrier Film, que en el fondo es una lámina que limita el ingreso de oxígeno, limita el ingreso de oxígeno, que es como el Alusaplast, esto que está aquí. Entonces, y ustedes colocan este plástico sobre el ensilaje, en este caso de maíz, y se chupa, igual que la Alusaplast, se chupa igual que la Alusaplast. Entonces, sobre ese plástico se pone un plástico negro o un plástico bicolor que va a proteger a este plástico a esta lámina. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es evitar el paso del oxígeno y lo evita, y lo evita 100 veces más que el paso de aire que tiene este plástico, que es de 25 micras. Pero la película de la barrera de oxígeno con esta película, ¿no es cierto? El Oxygen Barrier Film se comercializa con el nombre de Silo Barrier o Silo Stop, pero el uso incorrecto puede generar el mismo problema que una mala ubicación de un plástico normal con doble plástico negro o de un plástico negro. Porque miren ustedes aquí, ese color significan hongos y levaduras, lo que significa que por alguna parte ingresó aire o agua. Ingresó aire o agua. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el sellado final, en la parte de abajo, no quedó bien sellado. Miren ustedes aquí, no, esto no está bien sellado, por lo tanto el aire se ingresó por ahí y se mete, y es peor todavía con el silo barrier o el silo stop, porque se produce esta situación. Miren, hay una carbonización y ahí está lleno de hongo, y esto es el doble más caro que el anterior, que el plástico negro, el doble más caro, y miren lo que sucedió. Por lo tanto, y miren aquí el silo stop o silo barrier puesto bien. No hay ni una pérdida, ninguna pérdida en la superficie. Miren aquí puesto mal, miren la pérdida que ocurrió. Bueno, el tamaño de partícula depende del porcentaje de materia seca, como ya les había mencionado, y con porcentaje más alto, el tamaño de picado debe ser menor para producir una adecuada compactación y extracción de aire. Observen ustedes aquí, es un ensilaje muy bien compactado y con una partícula pequeña. Bien, indudablemente que nosotros lo que necesitamos es tener una adecuada medición previo a entregar a los animales, una adecuada medición de los parámetros de calidad. Uno manda
hacer en el laboratorio los análisis de calidad bromatológica, es decir, el análisis químico, donde le va a decir el contenido de materia seca, proteína, digestibilidad, etcétera. Pero también hay que hacer un análisis físico, y ese análisis físico se hace con este sacabocado que nos permite ver el tamaño de la partícula, y esto es muy importante para definir la dieta, la temperatura, lo que es importante para definir la calidad, y aquí está en 27 grados, está perfecto, y el pH que no se alcanza a ver bien, pero es 3,86 y que se mide, digamos, esto en terreno. Y por lo tanto, uno ya sabe si se está encontrando con un ensilaje de buena o mala fermentación. El resto es la calidad ya bromatológica. La calidad finalmente será visualizada al final del proceso cuando este producto sea entregado al ganado de engorda o al ganado de producción de leche. Bien, vamos a parar 5 minutos, solamente 5 minutos, y continuamos con el ensilaje premarchito o predeshidratado.
Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar los ensilajes predeshidratados o premarchitos. Recuerden que lo que estábamos analizando recién eran ensilajes que no había ninguna modificación de la humedad del forraje desde el momento que se cosecha. Digamos, no hay ninguna modificación. En este caso sí hay una modificación, que son los ensilajes predeshidratados o lo que se denomina comúnmente premarchitos. En este sistema se aceptan forrajes de alta calidad donde las plantas se encuentran en estado vegetativo o inicios de floración y espiradura y el porcentaje de materia seca es inferior a 25% e inferior a 20%. Es decir, normalmente se usan en ese tipo de forrajes de alta calidad como ustedes pueden ver ahí. El proceso se inicia con el corte del forraje con una máquina segadora que tenga un acondicionador. Puede ser un acondicionador de rodillos, un acondicionador de dedos o un acondicionador de rodillos helicoidal. Son normalmente de goma o de fierro, pero que tenga un acondicionador. Los de rodillos son principalmente utilizados para leguminosas y los helicoidales para leguminosas y gramíneas y los de dedos solamente para gramíneas. Normalmente en la zona sur están los de rodillos de goma helicoidal. Para extraer el agua del rocío y acelerar el proceso de secado, uno corta el forraje e inmediatamente que lo corta, el forraje es removido con un rastrillo que comúnmente se denomina rastrillo pateador, pero que es un rastrillo removedor y que hace una turbulencia como ustedes pueden observar aquí. ¿No es cierto? Hay una turbulencia y que va botando. ¿Qué es lo que hace este rastrillo? Lo que hace es que saca el agua saca el agua del forraje, la bota al suelo o se evapora, para que se evapore con mayor rapidez. Con el forraje expuesto de esa manera, se deshidrata y ahí viene el rastrillo hilerador que va generando franjas de forraje para que se pueda cosechar este forraje, para que lo pueda cosechar la máquina, ¿no es cierto?, que lo va a llevar al carro y del carro al silo. Así, nosotros podemos tener, y así se van formando las hileras. Aquí ustedes pueden ver la hilera predeshidratada de un forraje absolutamente verde, es decir, en estado totalmente vegetativo, y de cual se les trajo el agua de 15 o 14% de materia seca, se llevó a 28% de materia seca, como se puede observar aquí. Ahora, las máquinas, hay máquinas autopropulsadas como esta, ¿no es cierto? O también máquinas de tiro como esta que está acá, ¿cierto? Y las dos generan el mismo proceso, la diferencia está en la velocidad de trabajo. Y por eso, con estas maquinarias se trabaja mucho con camión, porque con tractor sería muy lento. Necesitamos una rápida llevada desde el potrero al silo. Cada tipo de máquina tiene su propia regulación de picado y que está relacionada, digamos, con la trituración que hace, el picado que hace antes de pasar por la pluma, antes de llegar a la pluma. Bueno, el forraje, igual que el anterior, es almacenado, compactado y sellado en el silo, desde donde no deben salir efluentes. ¿Por qué? Porque el porcentaje de materia seca de un ensilaje premarchito es superior a 28% y ahí ya no sale efluente. Es decir, ya no hay humedad, no hay los contenidos celulares, ya no salen del forraje. Y ustedes pueden ver que está totalmente seco el exterior, el piso aquí, ya no sale. Bien, ahora, una, no les voy a mostrar el sellado o el uso, porque en realidad ya lo vimos, esto es todo exactamente igual. Ahora veamos el enilaje. El enilaje es un ensilaje premarchito, pero
con menor contenido de humedad. Es decir, aquí el contenido de materia seca va desde 35 a 45%. Eh, y el forraje aquí es, se puede almacenar en todas las opciones de silo disponibles en el mercado. Sin embargo, para esta opción, la más utilizada es el embalado en polietileno en forma de bolos. Este es el más utilizado porque es, en esa forma, es la única forma de hacer un bolo, un ensilaje en bolo, es que tenga un contenido de materia seca superior a 35%. El bolo es un volumen de forraje que tiene entre 400 y 900 kilos, es decir, hay una variación muy grande entre ellos dependiendo del tamaño de la máquina que lo hace y del producto que se ensila. Y está envuelto con varias capas de polietileno estirable, normalmente entre 16 a 24, que permite sellar y evitar el ingreso de aire a su interior. Recuerden que este es un ensilaje que está predeshidratado y que nosotros lo que tenemos que hacer con este ensilaje es llevarlo a una condición de anaerobiosis, es decir, sin oxígeno. Y eso es lo que hace el plástico, el polietileno que yo le estoy colocando en su exterior, con que lo estoy sellando. El proceso es igual que el anterior, se inicia con el corte del forraje que habitualmente, en este caso, posee un contenido de materia seca inferior a 20%. Y ustedes pueden ver ahí las plantas que aun cuando están en floración y espigadura, están totalmente verdes y con mucha humedad todavía. El forraje es removido para extraer el agua superficial, es decir, lo que hablábamos del rastrillo pateador, este es el rastrillo removedor, y exponer las plantas a un proceso de deshidratación acelerado, digamos, aumentar la velocidad de deshidratación de las plantas. Posteriormente, de la deshidratación del forraje, que ojalá sea lenta y sin golpes exagerados de temperatura, porque si no se producen amarillamientos y por supuesto la excesiva sequedad en la capa superficial se produce una amarillez que no es adecuado, porque ahí estoy perdiendo, digamos, calidad del forraje. Se inicia el paso del rastrillo que produce las hileras, que además, junto con producir esta hilera, en la hilera, el paso del viento, el paso del aire, producto del viento, se produce, aumenta la deshidratación y eso mejora aún más el producto que yo voy a embolar. Bueno, la emboladora va recogiendo el forraje y dependiendo del objetivo, pica el pasto o lo embola con la fibra larga, es decir, la planta completa. Y aquí esta máquina, esta específicamente, le estoy mostrando la foto de esta máquina, específicamente, ahí tiene las cuchillas, ¿se fijan? Ahí tiene las cuchillas y entonces lo va cortando. Y dependiendo del número de cuchillas, es el tamaño de la fibra que yo utilizo en mi bolo. Ahora, en la medida que el tractor avanza en la hilera, sobre ella se va asperjando el aditivo biológico. El aditivo va en este tambor y ahí la aspersión del aditivo sobre el forraje se va haciendo con dos aspersores que van cayendo sobre el forraje que va colectando la máquina. Y esto, en este caso, es absolutamente fundamental porque nosotros lo que necesitamos es acelerar el proceso de fermentación en el bolo que es sellado con el plástico. Por lo tanto, hace que sea muy eficiente el proceso y hay que buscar el aditivo correcto. ¿Cuál es el aditivo correcto? El que tenga lactobacillus plantarum principalmente. En el anterior les dije lactobacillus plantarum, lactobacillus buchineri, hay otros lactobacilos que se usan, pediococcus, etcétera, pero esos son los principales. Y en este caso necesitamos solamente plantarum, porque en realidad el buchineri tiene impacto sobre el deterioro aeróbico, y en este caso yo abro el bolo y se lo come inmediatamente, o sea, no hay deterioro aeróbico. En cambio, en el ensilaje, parva, búnker, yo estoy abriendo y no me lo puedo comer
con los animales enteros. Entonces siempre hay una cara expuesta y para eso el buquinerio es importante. Bien, hay dosificadores de bajo volumen de agua que se ubican al lado de la cabina del operador y la solución de agua con aditivos se asperja sobre el cabezal antes de que ingrese la picadora del forraje. Esa es otra opción de aditivo también. Bueno, los aditivos biológicos se comercializan, como ya les había mencionado, en polvos liofilizados, el cual se diluyen en agua, y 100 gramos de producto comercial, es decir, un frasco, normalmente se venden así, es para 50 toneladas de forraje verde, y un frasco se utiliza normalmente en 70 bolos, que es un poco menos de 50 toneladas de forraje verde. Bueno, en los ensilajes de leguminosa, este es un ensilaje de leguminosa, este es un ensilaje de alfalfa, es un enilaje de alfalfa, pero el de alfalfa y trigo rosado, que poseen bajo contenido de carbohidratos, es determinante el uso de aditivos biológicos para alcanzar una rápida y adecuada fermentación ácido-láctica en el bolo que yo estoy haciendo. En el interior de la cámara de la cosechadora se forma el bolo, el cual es primariamente, al principio, es cubierto por una malla, que mantiene la forma del bolo. Esa malla, esta malla que está aquí, va a mantener la forma del bolo. Y sobre todo cuando el producto está picado, la malla es fundamental. Hay otras máquinas que utilizan fibra, es decir, un cordel de plástico para afirmar el bolo, pero el mejor es la malla. Aquí tenemos las máquinas emboladoras, son de diferentes tipos, digamos, una puede ser solo emboladora, para lo cual necesita otra máquina que selle, o esta que es emboladora y selladora a la vez. Bueno, cuando se finaliza el proceso, la máquina ya le ha puesto la malla, lo expulsa para ser sellado con el polietileno estirable. Aquí está. Esto es la máquina que era solo emboladora, entonces aquí está la selladora, ¿no es cierto? Aquí está la selladora que empieza a dar vueltas y empieza a sellar el bolo. Normalmente entre 16 a 24. La verdad es que se usan normalmente 20 a 22. 20 a 22. Los prestadores de servicios tratan de, como cobran con el plástico incluido, tratan de poner 16 para sacar más bolos por eso. Pero siempre tiene que tener entre 20 y 22, ojalá 24. Bueno, esta máquina que tiene para poner cosecha y automáticamente hace el bolo atrás, les voy a mostrar que este es el rollo de malla que permite envolver más o menos 300 bolos cada rollo, y en el caso del plástico estirable que va aquí, ¿cierto? Recuerden que la malla va atrás, no se ve aquí pero va atrás, el plástico estirable que va aquí alcanza para 20 bolos. Siempre, siempre tengan la precaución de observar las micras, el color y la cantidad, y siempre mirar el estiramiento del producto que ustedes están comprando, porque así van a poder saber el rendimiento que van a lograr por cada rollo y el costo que va a tener eso. Las máquinas cosechadoras y emboladoras son más eficientes en el uso del tiempo que las máquinas que tienen separados los dos elementos, ¿no es cierto? Los rollos de polietileno estirables se ubican en estos pilares laterales que van girando y la máquina sigue cosechando y va haciendo el otro bolo, ¿no es cierto? Por mientras va envolviendo esto y finalmente con el bolo ya sellado, la máquina lo expulsa automáticamente, pero fíjense ustedes que sigue cosechando, ¿no es cierto? Lo expulsa y pega en eso, y lo hace dar vuelta y queda en esa posición en el potrero. Bueno, a veces cuando va muy rápido se caen los bolos, etcétera, ¿no es cierto? No quedan en esta posición.
Ahora, la forma del bolo es un indicador del contenido de materia seca con el cual fue almacenado. Este, por ejemplo, es un bolo que tiene claramente entre 38 y 40% o más de 38% de materia seca porque sus bordes son perfectos, son perfectos. En cambio, este no es perfecto. Entonces, este debe estar entre 35 y 40% de materia seca. No es tan perfecto. Este sí es perfecto. Este, que es un ensilaje de cebada, es perfecto. ¿Por qué tan perfecto? Porque tiene 45% de materia seca. Entonces, es un indicador del contenido de materia seca, es la forma en que queda el bolo cuando uno lo hace. Cuando uno lo hace. Bien, el traslado y el movimiento de los bolos con la pinza, la famosa pinza que está aquí, ¿no es cierto? Para su almacenamiento puede causar pérdidas irreparables, porque todos estos piquetes que están aquí arreglados, ¿no es cierto? Y ese piquete es producto de él aquí, no de aquí, porque es el operador el que determina la calidad, ¿no es cierto?, del movimiento de los bolos. Ahora, existen normas de almacenamiento, no sé si se fijaron en el producto, aquí está claramente, aquí máximo 3, dice máximo 3, existen normas de almacenamiento, ahí yo hice poner uno arriba, un cuarto para mostrar que eso no es lo que hay que hacer, solamente 3 en altura, y esta es el almacenamiento y se debe respetar eso porque esa es la tensión que soporta el plástico. Ahora, el ensilaje en bolo es de fácil manejo. Se incluye fácilmente en las mezclas TMR, es totalmente mezclada en estas mezclas que se usan en el carro, ¿no es cierto?, que se va a dar a los animales. En esta ración, en las raciones que se le entregan a los animales, están estos bolos, pero también están los anillos, que pueden ser abiertos o cerrados aquí arriba, donde se entrega a la suplementación del ganado en el potrero en invierno. Se pierde poco con este anillo, se pierde poco que si yo lo pusiera solo, digamos. Y es muy fácil porque el anillo es muy livianito, es muy liviano. Entonces uno deja el bolo, le saca el plástico y coloca el anillo sobre el bolo y queda así como está puesto ahí. Ahora, una de las ventajas de los ensilajes en bolo es que se pueden transportar, se pueden vender, la comercialización es hoy día realidad y por lo tanto es un producto que se puede comercializar fácilmente y no como antiguamente en los ensilajes. ¿Cuánto mide un bolo? Mide entre 1 a 1,2 metros cúbicos, tiene un peso de 500 a 650 kilos de materia verde, normalmente, hay de 900 y de 800 y de 700, pero esto es lo normal, y los pesos de materia seca entre 200 y 220 kilos de materia seca. Eso es lo que hay adentro de un bolo. Por lo tanto, ¿qué gracia tiene esto? La gracia que tiene es que si yo soy un productor pequeño, tengo la opción de hacer fardo en heno, pero a lo mejor el heno no es de la calidad que a mí me gustaría hacer por las condiciones climáticas, etc. Bueno, hago ensilaje. ¿Pero puedo hacer ensilaje de 1 hectárea con bolo? Sí puedo hacer. En cambio, hacer un ensilaje parva con 1 hectárea es mucho más difícil porque la verdad es que saldría muy poquito forraje. En cambio, con con una emboladora sí se puede hacer. Entonces, permite muchas cosas el bolo. Lo que genera el bolo es algo diferente, que es la contaminación que genera este plástico. También los bolos, ahora, solamente con malla, se puede hacer conservación de residuos, como son las pajas de los cereales, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, es habitual almacenar en bolos el residuo que deja la cola de la máquina. Aquí se nota claramente en esta foto aérea, ¿no es cierto? Claramente la cola que va dejando la máquina y esa es la que se está embolando con la misma máquina emboladora. La única diferencia es que no se coloca plástico, sino que se coloca malla. Y así queda almacenado, incluso se puede almacenar tal cual, sin colocar plástico encima, se pierde el 5% con la lluvia, pero uno tiene un forraje de fibra larga que se usa mucho en la lechería. Bien, y el último
lo último que vamos a ver hoy día es la enificación, que es mucho más conocida por ustedes, ¿no es cierto? Porque son los fardos, los famosos fardos, y que es, en definitiva, la enificación se define como el forraje que puede ser almacenado en condiciones ahora aeróbicas, es decir, con aire, con humedad inferior al 15%. El objetivo en la producción de heno es eliminar la humedad en forma rápida para conseguir una concentración de humedad objetivo igual o inferior a 15%, es decir, una concentración de materia seca superior al 85%. Nosotros tenemos claro de que si el porcentaje de humedad es superior al 15%, hay un evidente peligro de autocombustión y eso es tradicional y típico en los eh, áreas donde se guarda heno húmedo. Bien, el proceso de reducción de humedad se realiza con la energía proporcionada por el sol o por el secado artificial. También se puede usar secado artificial con aire caliente o aire forzado, pero es carísimo y eso en Chile no se hace. La reducción de humedad reduce el proceso, ¿qué es lo que hace? Reduce la respiración y permite la conservación de los nutrientes de la planta por periodos prolongados. Bueno, se puede almacenar en fardos rectangulares o redondos y el tamaño depende de la máquina empacadora. Aquí vamos a ver, ya vimos los bolos, el mismo proceso, pero aquí vamos a ver el pasto, los fardos tradicionales rectangulares, que son de 25 y de 40 y de 60 kilos también y de 100 kilos también, pero vamos a ver el de 25 kilos. Lo primero, perdón, partimos con la siega del pasto para la enificación. El forraje, demasiado seco como está aquí, es de muy mala calidad. Es decir, aquí es un forraje que está hecho en enero, y ustedes observan, está espigado, con el grano formado, el grano cayéndose, se está generando resiembra, pero en el fondo estamos haciendo un fardo prácticamente de paja de vallica, en este caso. El forraje hilerado, aquí se hilera, en este caso se está hilerando con un rastrillo de estrellas, diferente del anterior, ¿no es cierto? Y queda hilerado listo para ser enfardado. Y pasa a la máquina enfardadora, que esta es del rectangular, del fardo rectangular, y que normalmente tiene un peso entre 25 y 28 kilos. ¿De qué depende el peso? Del apriete que uno le haga. Ahora, cuando uno tiene seguridad de que está seco, seco, uno puede apretar más. Pero si no tiene seguridad de que está seco, seco, debe apretar menos, es decir, el fardo debe tener 22 a 24 kilos para permitir el paso del aire y que se termine secando en el proceso de guarda, antes del proceso de guarda. La coloración del residuo siempre va a demostrar la calidad del forraje. En este caso está bastante verde y por lo tanto este forraje va a ser de relativamente buena calidad. Nunca el fardo de gramíneas es de muy buena calidad en realidad, excepto que lo haga yo en estados vegetativos, en estados tempranos. Pero como el heno se hace bajo condiciones climáticas que no sean adversas, es decir, se hace la última semana de diciembre, o las primeras semanas las 2 primeras semanas de enero o segunda semana de enero, entonces depende mucho de eso la calidad del forraje que uno obtenga. Y la extracción de los fardos se puede hacer en forma manual, aquí cargando uno a uno sobre el carro, o en forma más mecanizada con este levantador de fardo que está aquí y que tiene que estar la persona solamente ordenando el fardo sobre el camión. Aquí está el almacenaje en la bodega de los fardos terminados y el consumo del heno, que sí eso tiene una alta palatabilidad y tiene una gran aceptación, digamos, por el ganado. Bueno, los procesos de conservación que hemos visto hoy día, la elaboración de ensilaje, enilaje, el ensilaje de corte directo, el ensilaje de premarchito, el enilaje y la enificación,
Son procesos que tienen una ingeniería y que tienen una mecánica y un procedimiento que es riguroso, que tiene que ser muy bien realizado para obtener un producto de calidad. Si no, el producto finalmente es un desastre, no es adecuado, digamos, para los sistemas, para un sistema ganadero. Bien, con esto he finalizado mi presentación. Eh, por lo tanto, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yo les he enviado, Profe, dígame. tenía una consulta que usted dijo que a la hora de comprar el plástico para envolver los bolos, había que fijarse en el color. Sí. ¿Qué diferencia hay entre Lo que pasa color es que verde o blanco? No sé cuál más hay. sí, hay grandes diferencias. Existe plástico transparente, existe plástico negro, existe plástico verde y existe plástico blanco. Eh, en realidad, para nosotros tiene importancia el color del plástico por el reflejo del sol. Digamos, el que menos se calienta, el plástico que menos se calienta el interior, al interior del bolo, es el plástico blanco porque refleja, y el que más se calienta es el negro. Y el verde es intermedio y el transparente también. Entonces, es preferible usar el blanco que no el negro, el verde o el transparente. Esa es la diferencia, es la temperatura. Ahora, cuando usted guarda los bolos bajo los árboles, cuando guarda los bolos en el interior de un galpón, eso no tiene ninguna importancia. Ah, ya. Ya. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Juan Carlos, ¿tiene algún comentario? No, está todo claro, profesor de Maní. He aprendido bastante de praderas hoy día. Aprendió bastante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo voy a aprender de cultivo después. Bueno, si no hay preguntas, les envié la prueba. Recuerden que cuando terminemos el área de producción animal, la tienen que entregar y después le vamos a entregar la prueba de cultivos. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por asistir. Profe, disculpe, Diga, diga. em, ¿este PPT va a estar o ya lo subió o lo va a No, subir se o...? lo envío por mail, igual que los anteriores. Ah, ya. Se lo Muchas envío por gracias. mail. Siempre va a estar grabado, ¿ah? Así que todas las clases van a estar grabadas y se las voy a enviar. Lo único que yo las voy a bajar de mi Drive porque no tengo mucha capacidad en mi computadora, así que las anteriores, si ustedes no las han subido, las van a perder. ¿Ok? Muy bien.